Hola, Hola, espera, que tengo que cambiar la cámara. Ah, sí. Ah, sí. hola. Hola, ¿qué tal? Pues, con un trancazo que no te imaginas. Así que Ya te... bueno, sobre todo eso es la congestión y tal, pero bueno, es que con estos cambios de tiempo, pues en cualquier momento, hija, pues nos pasa que lo mismo sales con 10 grados por la mañana y luego te encuentras con 28, entonces no es fácil acertar. Me había cambiado de estación. A veces es verano y luego es invierno y dices, ¡ay! Eso ¿No? es, Sí. eso es. Así que nada, tengo una congestión, pero bueno, creo que la cabeza de momento no la tengo tan perturbada. No te hace mal. Y si no, pues me lo dices. Bueno, pues a ver, empezamos con el directo de creencias limitantes y la pregunta del millón, Anaís, porque lo mismo que me han preguntado luego a mí en el casillero de preguntas es lo mismo que te dije yo a ti. Dije, pero ¿cómo voy a hablar de creencias limitantes? Digo, primero explícame lo que es. Y creo que esa es la pregunta del millón y la que más veces se ha repetido. ¿Qué son? Sí, es que yo pienso, es como un palabra psicológico, ¿no? Que nosotros usamos para explicar una cosa que en realidad es súper frecuente y creo que todo el mundo ha tenido o tenemos o hemos tenido en algún momento en nuestra vida, ¿no? Y son ese tipo de creencias que son disfuncionales porque no nos ayudan y porque nos limitan en la vida, ¿no? Entonces son creencias que hemos asumido como verdaderas y que no nos están ayudando. Entonces muchas veces con niños pequeñitos las ves del tipo no puedo, no sé, no soy capaz, o incluso a veces hay niños que te dicen es que soy tonto, o es que soy un lento, una lenta, es que no sé hacer no sé qué, ¿no? Y entonces es solo esa creencia ya hace que muchas veces no se atrevan a hacer cosas que en realidad sé que podrían hacer si se atreviesen, ¿no? Y entonces es, bueno, pues ver un poco esa creencia y ver cómo podemos ayudarles a que no les limiten, a que las puedan desmontar cuando no les interesa y puedan potenciar los aspectos de ellos mismos que quieren trabajar, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo? Porque una de las preguntas era ¿y cómo las reconocemos? ¿Cuáles son los indicadores que nos pueden hacer pensar ese? Pues, y no sé si van cambiando, porque otra de las preguntas que me hacían es, ¿las creencias limitantes son las mismas en niños que en adultos? Generalmente van cambiando porque generalmente se asocian a aspectos relevantes de la vida. Entonces, por ejemplo, en niños el colegio es súper importante. En adultos ya la mayoría estudian menos o no estudian. El trabajo es más importante, con niños el trabajo no. ¿No? Entonces, por ejemplo, la pareja, en adultos la pareja es más importante, en niños los amigos son más importantes. Entonces, se asocian aspectos relevantes de la vida. Y entonces sí que van cambiando. Otro de los elementos que va cambiando con la edad es que en niños suelen ser más flexibles y más fáciles de trabajar. En cambio, en adultos las tenemos como mucho más rígidas porque llevamos casi siempre mucho más tiempo con ellas, ¿no? Y entonces llevamos muchas más experiencias con esas creencias. Una cosa curiosa que pasa con las creencias limitantes es el efecto Pigmalión, que es que cuando yo creo que una cosa se me va a dar mal, probablemente no la intente. Como no la intento, pierdo oportunidades de desarrollo. Y entonces, realmente, cuando luego la tengo que intentar sí o sí, se me da peor que a otras personas. O cuando la intento, yo ya la intento con la mosca detrás de la oreja, pensando, ya verás, esto me va a salir fatal. Y entonces no me sale tan bien. Y entonces es como me retroalimento y me acabo creyendo que de verdad, aquello se me daba fatal, ¿no? Y decir, ostras, qué desastre, ¿no? Estoy yo con las matemáticas, por Dios. O sea, yo creo que es que me estás definiendo. O sea, yo es que veo un número y es que ya me predispongo a llevarme mal. O sea, es que no, es que no hay forma. y muchas veces pasa también, por ejemplo, pues con niños que a lo mejor dicen, es que a mí se me da mal dibujar y entonces nunca, siempre rechazan dibujar y entonces, claro, no aprenden, ¿no? Entonces es curioso cómo estos los niños lo hacen a veces a partir de una experiencia
en que a lo mejor no les salió tan bien como ellos querían y ellos son muy perfeccionistas y han dicho, ya está, no lo intento más. O a veces también por comentarios de figuras que ellos, que para ellos son importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando somos niños, las figuras importantes son nuestros papás, también pueden ser amigos en el cole, amigos importantes. Y a veces los profesores, ¿no? A lo mejor un niño en el cole ha hecho un dibujito y un amigo que le aprecia mucho le dice que eso es horrible y a lo mejor nunca más se atreve a volver a dibujar porque asume que se le da fatal. Y entonces ahí se está autolimitando y es una de las creencias que sería importante desmontarla un poco para que no se autolimite, ¿no? Porque es una pena. ¿Y cómo se trabaja en niños y en adultos? Porque en niños pequeños supongo que es más difícil llegar a ello, ¿no? En adulto lo puede verbalizar de otra forma, el adulto lo tiene más adquirido y el niño como que tiene más área de mejora, ¿no? ¿Cómo lo trabajas tú como profesional? Mira, en niños lo que me he dado cuenta es que muchas veces te las dicen muy claramente. Yo, por ejemplo, haciendo una evaluación de un niño con altas capacidades, me encontré que eran unas imágenes que es de organización visoespacial, con lo cual son muy visuales, y el niño tiene que hacer un puzzle igual que una imagen que yo le enseño. Es una prueba que se llama cubos. Y entonces el nene, cada vez que yo le ponía la imagen, me decía, no sé, no puedo, no lo voy a hacer. Cada vez que le enseñaba la imagen. Entonces parábamos, le quitaba la imagen porque cuenta el tiempo y entonces no me interesaba, ¿no? Y yo le decía, le tranquilizaba y le explicaba, tranquilo, lo vamos a intentar, es un juego, si te sale bien vamos a seguir jugando, si no te sale bien no va a pasar nada de nada. Y era un crack, o sea, sacó una puntuación escalar de 19 que es súper, súper alta, y era un crack, pero cada vez que veía la imagen me decía, y era un nene que en el cole había estado muy machacado porque había cosas que no hacía bien. Y entonces cada vez que algo le recordaba, él ya me decía que no iba a poder. ¿No? Y entonces a veces es como que te las expresan mucho más fácil que a veces los adultos, que es como que a lo mejor las tienen como un poquito más escondidas, ¿no? Entonces, siempre el trabajo siempre es el mismo, ¿no? Pasar de la creencia a la duda, por ejemplo, pues no sé, no puedo, de verdad no puedo, vamos a intentarlo, va a ser como un juego, ¿no? Vamos a convertirlo en, vamos a probar, como si fuera un experimento. Y si no va bien, no pasa nada. Y de la duda a un pensamiento más ajustado, ¿no? Porque conforme íbamos probando, él iba viendo que sí que se le daba bien y yo le iba diciendo, ¿ves? Es que se te da súper bien, ¿no? Es que te lo has hecho muy bien, que es que eres un crack, no sé qué. Y con la casitos también le daba. Y entonces luego pasamos a un pensamiento, si trabajamos la creencia, en este caso yo estaba haciendo una evaluación, pero bueno, ya que salía esto también aproveché y lo trabajé un poquito, a un pensamiento potenciador, ¿no? Entonces, o empoderador, ¿no? Que es un pensamiento que te sirve para enfrentarte mejor a las cosas. Y entonces yo lo que le iba diciendo mucho, le decía, ¿ves? Cuando una cosa al principio te cuesta un poquito, si la intentas, ¿ves cómo te sale, no? Entonces, este es un pensamiento súper, súper empoderador porque en realidad no tiene por qué salirnos todo fácil al principio Mm. y a veces necesitamos bueno, ir probando e ir viendo que realmente sí que nos salen las cosas cuando nos atrevemos a probarlas, ¿no? Claro. Y en adulto el camino es el mismo, lo que pasa es que es más rígido porque lleva más tiempo funcionando esa creencia y porque muchas veces ha habido por medio ideas de, ves como aquello no se me dio bien, ves que es que en realidad esa creencia es verdad, ¿no? Y entonces cuesta más desmontar. Pero también normalmente hay más conciencia de que esa creencia limita y más ganas de De quitársela del cambiarlo. medio. Exacto. Y de decir, a lo mejor me interesa quitármela y a lo mejor esta persona tiene un poco de razón y voy a mirar si lo puedo cambiar, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos coger un poco más esa parte de, bueno, como que hay más, esa parte de más ganas, Claro. ¿no? ¿Y cuáles serían las más típicas en alta capacidad? ¿El perfeccionismo? ¿Las expectativas? ¿Cuáles serían las que tú crees que son como más
como más frecuentes? Mira, una que es muy curiosa, solo pasa en altas capacidades, es que muchas veces los niños o niñas, pasa más en chicas, o se ha estudiado más en chicas, ¿no? Pero porque hay todo el tema de los dragones dormidos y la invisibilidad, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una que es muy curiosa es que no se creen que tengan altas capacidades. Y dices, es que te he hecho el test, ¿no? Y dices, bueno, y que la evaluación no puede dar falsos positivos, ¿no? Entonces, y es como, bueno, pero de verdad no son tan altas, ¿verdad? Y dices, sí, ¿no? Entonces, esa es como muy curiosa en altas capacidades. Y luego hay mucho con tema social. Por ejemplo, que los sabelotodos no están bien vistos, que si ven lo listo o lo lista que soy van a tener miedo de relacionarse conmigo, no me van a querer si ven que lo sé todo, ¿no? Y entonces, mucho tema también social. Y también hay un tema que es más como de rendimiento, que a veces es el tema este de decir, si saben que voy a tener muy altas capacidades, seguro que me van a exigir muchísimo y yo no quiero estar tan cansado, ¿no? Y entonces prefiero que piensen que no soy tan listo o tan lista, ¿no? Y entonces es como una medida de autoprotección. Muchas veces estas creencias lo que intentan, o sea, son malas porque nos limitan, pero no son malas del todo en el sentido de que intentan mantener, exacto, protegernos, mantenernos nuestra autoestima, ¿no? Entonces, intentan como cuidarnos un poco. Lo que pasa es que a veces ese cuidado no hay un cuidado real, ¿no? Y entonces hay que reevaluarlas de vez en cuando. Claro. Y cuéntanos, Anaís, ¿qué es cómo trabajas tú? Que has sacado ahora una nueva herramienta y es que es tan bonito, es que es tan bonito. Cuéntanos, ¿qué es lo que has hecho? Porque es que yo lo veo y Sí. solo las imágenes que me parece como tan dulce. Cuéntanos, ¿qué has hecho? He hecho un cuento porque yo me encuentro con muchas familias y con muchos profes, que es como que ahora ya hemos entendido bastante la parte esta de, ostras, hay que ayudar a la parte emocional y de salud mental de las personas, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces hay como pocas herramientas que digas, te la puedes llevar a casa y lo puedes hacer en casa, en la escuela, donde quieras, ¿no? Y entonces he hecho un cuento que sirve para niños de diferentes edades, es como terapia narrativa, ¿no? Entonces el texto es muy sencillo y hay mucha imagen para que los niños bien pequeños se enganchen. Los niños más grandes también se mantienen en la historia porque es corta y porque luego les puedes hacer un trabajo con ella, ¿no? Y entonces, bueno, yo de hecho antes de publicarlo lo, lo, lo usé en mi consulta durante mucho tiempo con niños de muy diferentes edades, ¿no? Y entonces fui haciendo retoques para que funcionase bien en diferentes, ¿no? Entonces, con niños más pequeños explicas el cuento y ya está. Con niños más grandes puedes explicar el cuento y luego al final hay ejercicios que puedes hacer con tus niños y otra parte para los papis o los profes que puedan leer para saber, pues cuando el niño comenta, yo qué sé, pues que se me da mal dibujar, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarle a que eso no le afecte, ¿no? Y luego también hay pues una serie como de juegos a raíz del cuento, ¿no? Como el de los diplomas, que es uno que hicimos hace poco en casa y que acabamos todos llorando, es que en nuestra casa lloramos, somos una familia que lloramos, ¿no? Entonces hicimos unos diplomas de cuándo salí de la pecera, ¿no? Porque es un pececito que vive en una pecera. La pecera sería como un poco la metáfora de la creencia limitante, ¿no? Vive en una casa y aprende porque otro pez más mayor, y él lo respeta y es un pez que quiere, ¿no? Le dice que fuera de la pecera no se puede vivir, no se puede respirar y entonces que no salga nunca de la pecera, ¿no? Y entonces el pececito pues es muy curioso y él se pasa el día mirando qué hay fuera y esto es así hasta que un día de verano está la ventana abierta de par en par y la pecera con el pez dentro se cae dentro de un río que está justo abajo, ¿no? Y entonces cae al fondo del río. Y a partir de ahí empiezan todas las pericias del pez, ¿no? Con sus creencias, ¿no? Y con si se atreve o no se atreve a salir de la pecera, ¿no? Y entonces es un poco eso, ¿no? La creencia funcionaba cuando el pececito estaba en la casa, pero una vez la pecera cae dentro del río,
esa creencia se tiene que reevaluar y tenemos que ver si ahora sigue funcionando o no. Y entonces, pues hay un diploma de cuando salí de la pecera, ¿no? Y entonces nosotros imprimimos los diplomas y en casa somos 4, pero el más pequeño tiene 2 años, así que no, no entendía muy bien la dinámica y lo hicimos entre mi hija que tiene 6 y yo y mi marido, ¿no? Y entonces fue como muy emocionante porque cada uno le dábamos al otro el diploma y le decíamos, creo que fuiste súper valiente, saliste de la pecera cuando hiciste tal, ¿no? Y acabamos todos llorando. Fue Sí, porque a veces cuesta como mucho, ¿no? Eso de hacer una cosa en la que tienes miedo y en la que no te atreves, ¿no? Pero en algún momento todos nos tenemos que atrever a romper un poco esas barreras y a salir de la pecera, porque hay cosas fuera de la pecera que son muy chulas, ¿no? Y entonces, pues hicimos esa dinámica y creo que es una de las cosas que puede ser chulas, ¿no? De reconocer a los demás, porque eso también te da fuerzas para en futuras ocasiones decir, ¿ves? Aquella vez me atreví a hacer esto que parecía muy difícil y parecía que me podía ir fatal y en realidad he sobrevivido, ¿no? He sobrevivido y me ha ido muy bien. Y entonces en el futuro a lo mejor me atrevo a volver a hacer cosas que me parecían difíciles, ¿no? Claro, es que Entonces, para los niños está muy bien porque primero tienen que darse cuenta de cuáles son las conductas que a ellos les limitan. Tienen que ser capaces de verbalizarlas y de explicarlas. Y luego la valentía de intentar superarse, que eso, claro, que es muy difícil para ellos, porque muchas veces, igual que, o sea, ya solo esos 3 pasos de identificación, verbalización y querer cambiarlo, ya me parece un proceso, vamos, bastante bueno. Pero sobre todo es eso, o sea, luego es que se tienen que atrever. O sea, que luego también supongo que cada niño tiene su proceso y habrá algunos en los que ese proceso de identificación y de trabajo pues no será tan inmediato, pero sí que es verdad que me parece una dinámica muy bonita y si luego ellos es que esto yo creo que ya de alta capacidad son alta capacidad. O sea, yo creo que el niño cuando ve que tiene unas limitaciones y se ha puesto él muchas veces fruto de ese miedo, fruto de esas experiencias que a lo mejor no han salido como tenían que salir, pero que no tienen por qué repetirse otra vez, sino que son fruto de esa casualidad, de ese momento, de esa circunstancia, ¿no? Entonces, cuando ven que de repente esos miedos que tenían, porque eso nos pasa a todos muchísimas veces, nos enfrentamos a nuestros propios miedos todos los días, ¿no? Entonces, cuando ves que esos miedos efectivamente se desvanecen o que se pueden trabajar para mejorarlos, pues oye, yo creo que es una forma muy bonita y es un aprendizaje necesario para la vida. Que luego además lo haces con un recurso, pues eso que te ayuda a través de un cuento, de una lectura, pues es mucho más bonito porque les consigues además ese vínculo con el niño, porque mientras lo estás contando, ¿qué le pasará al pececito? ¿Dónde irá? ¿Qué le pasará? Cuando te ves ahí detrás de la pecera, pues bueno, pues yo creo que es un recurso muy tierno y además que tampoco tiene por qué tener un límite de edad, porque hay ciertas cosas que no es tanto, cuando son pequeños a lo mejor miran más también la forma, pero luego cuando son más mayores, donde puedes trabajar más es en el fondo. exacto, exacto. Es que es lo que con los niños pequeños se entretienen mucho con los dibujos, porque también hay todas las partes de expresión emocional, ¿no? También escogí una ilustradora que las expresiones y tal fueran muy ricas para poder trabajar también la parte esta más empática Perdón. no, no te preocupes. De entender eso, qué le pasa al pececito, cómo se puede sentir, si ellos se han sentido alguna vez así, ¿no? Y cuando son más mayores no hacen tanto caso a la ilustración, pero sí que le dan más vueltas al trasfondo, ¿no? Es como, bueno, es que hay cuentos también para personas más mayores que es la terapia narrativa, ¿no? Que por ejemplo George Bucay es súper famoso que hace cuentos preciosos para adultos y son cuentos, ¿no? Porque al final también tocan con esa otra parte que es más como del subconsciente, ¿no? De decir, a veces cuando te hablan de algo que te pasa directamente a ti, según cómo no lo puedes, es como que, ostras, cuidado, ¿no? Pero si le pasa a un pececito, pues vale, hablemos de ello, ¿no? Incluso a veces los niños, después de haberles, niños que a lo mejor al principio no me decían claramente, tengo esta dificultad, ¿no? Pero yo sí que le veía, ostras,
nunca se atreve a esto, ¿no? Incluso después de haberles hecho el de esto, no me decían, ostras, pues no sé qué, es como si fuera mi pecera, ¿no? Y decías, ah, vale, ¿no? Y entonces también hay otro trabajo que hago, que les dibujo una pecera más pequeñita y una pecera más grande, ¿no? En plan, bueno, no hace falta que vayamos a mar abierto, pero vale, vamos a hacer dos opciones, ¿no? ¿Cómo está el pececito aquí? ¿Esta pecera cómo se llama? ¿Qué cosas tiene esta pecera? ¿Y cómo estaría en esta otra, ¿no? Y a lo mejor es en plan de, ostras, pues aquí el pececito podría moverse más, al que le gusta explorar a lo mejor tendría más cositas, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues esta pecera es mi grupo de amigos, que es uno, ¿no? Y aquella pecera es si me atrevo a conocer a dos personas más y ya tengo tres, ¿no? Y entonces a veces son cosas muy simples, pero a veces estas cosas con los niños pequeños pueden ayudar mucho. Incluso a veces eh, ellos mismos me dicen, bueno, pero es que al pececito le da miedo, cambiarse de pecera, ¿no? Y yo digo, ostras, puede ser, puede ser. Pues a lo mejor necesitamos flotadores para que vea que no le pasa nada, ¿no? ¿Qué flotadores necesitamos, no? Y entonces es, vale, pues que mi amigo, el que sí que tengo, me acompañe a la otra pecera, ¿no? Y entonces, vale, vamos. Entonces, ellos ya te van buscando soluciones. Y lo que pasa es encontrar ese momento de conexión para poderlos escuchar y poder compartir con ellos las ideas y sus soluciones, porque muchas veces son muy buenas, pero necesitan tener ese momento en que se atrevan a explicarlas y en que, como el cuento es un juego y como el pececito es un pececito, ¿no? Cualquier idea que tú digas no parece ridícula, ¿no? Entonces a veces es como que tienen mucho más como esa libertad para explicar todo lo que piensen, ¿no? Y puede ir muy bien. Qué bien, qué bien. Pues no sé si tenéis alguna pregunta. Yo creo que es que nos ha explicado también lo que son las creencias limitantes y sobre todo es que yo es que no las conocía. Bueno, claro, yo sé cuáles son las mías, pero no sabía que se llamaban así, no sabía que algunas eran como tan típicas, ¿no? Entonces, creo que es una cosa para luego nosotros mirarnos esta noche y decir cuáles son las mías, cuál es mi pececito y cuál es mi pecera, ¿no? Entonces, pues no sé si tenéis alguna duda más por aquí. Veo que se está uniendo. Ah, una pregunta que no era de creencias limitantes, pero sí que he visto que nos lo ha preguntado dos veces, era si un niño de TDAH podía ser alta capacidad. Así que, Anaís, que te tenemos aquí, por favor. Normal. Esto se llama doble excepcionalidad, cuando una persona tiene dos diagnósticos o más, bueno, pues entonces es triple, que existe, ¿eh? Triple excepcionalidad. De hecho, es bastante común la doble excepcionalidad, altas capacidades con TDAH, también con TEA y a veces también, bueno, sobre todo con TDAH y con TEA, ¿no? Entonces, cuando hay doble excepcionalidad, esto a veces complica más el diagnóstico porque es un poquito más difícil darse cuenta o ver o incluso pasar algunas pruebas. Pero sí que se puede dar las dos a la vez. Sí, Claro. sí. No, Incluso las tres, yo tengo un niño que tiene TDA, TEA y altas capacidades todo junto. Es un combo, ¿no? Y tiene las tres y se puede dar. Sí. mira, era para PW.522. Un niño con TDAH puede tener altas capacidades. Bueno, pues ya con eso espero que te haya quedado resuelto. Sobre todo la dificultad, yo creo que aquí, Anaís, es que quien sepa verlo, sepa que se pueden combinar. Porque el problema es que a lo mejor, como una puede enmascarar a la otra, y yo creo que sobre todo en TDAH hay mucha más formación, con lo cual los profesores están mucho más familiarizados, los orientadores están mucho más formados y ven que en aula hay mucho más TDAH. A lo mejor cuando van a hacer una evaluación se quedan en el TDAH y entonces es más difícil ver la alta capacidad. Entonces ahí yo creo que la clave es dar con un buen profesional que sepa ver la complejidad, o sea, que no se ciña solo a una, sino que sepa ver que efectivamente puede haber varias y cómo están de alguna forma operando una o si está camuflando a la otra o cómo si una está más latente o si la otra está más activa. Una cosa que es curiosa, bueno, de TDAH hay tres tipos, el hiperactivo, el inatento y el combinado, ¿no? Entonces, normalmente el hiperactivo llama mucho la atención y a veces no ven la otra parte, ¿no? Entonces, yo siempre que evalúo miro potencial y, o sea, potencialidades y puntos que cuestan más, ¿no? Porque ellos
estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando haces el WISC, en los niños que tienen déficit de atención también se ve, por ejemplo, memoria de trabajo y velocidad perceptiva, que son significativamente inferiores a comprensión verbal y razonamiento perceptivo. Es uno de los perfiles típicos que dices, uy, si me da esto, pensaré que a lo mejor puede tener también lo otro. Entonces hay test de screening tanto para TDAH como para altas capacidades y es una manera de decir si hace falta o no evaluar la otra entidad diagnóstica bien, ¿no? Entonces puedes hacer un screening y con eso, si te da que sí hace falta, entonces plantearte si haces la evaluación. ¿Cuándo cambiaremos, Anaís, lo de que la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento bajen y que eso les penalice? ¿Cuándo llegaremos a cambiar eso? Bueno, hay un librito que se llama Claves de evaluación, claves de interpretación del WISC y explica que si, por ejemplo, esa diferencia entre cualquiera de las escalas es mayor a 25 puntos con los CIs, entonces no se calcula el CI total, que calcula todas las escalas y hace la media, sino otra cosa que se llama índice cognitivo global y es la suma, la media entre comprensión verbal y razonamiento perceptivo. Entonces, los nenes que tienen eso muy diferente y probablemente porque tengan TDAH y que entonces eso les perjudicaría en el cálculo del CI total, se hace diferente y se calcula, y lo tienes que especificar, es decir, no he podido calcular el CI total porque la diferencia es de más de 25 y he calculado el índice cognitivo global, ¿no? Oye, pues Entonces, eso me parece, pero para las familias de verdad, o sea, nos acabas de ilustrar y de decirnos que hay una salida, porque ¿cuántos niños se quedan a las puertas que dan en todo por encima de 130? Imagínate 130, 140, llega memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, les baja a 111, a 115, a 120. ¿Y cuántos niños hay que por ese cálculo de la media se quedan luego en el 127, en el 126, que al fin y al cabo para una familia, digamos que eso es casi, no lo peor, pero no te quedas como que sí que efectivamente te llevas tu reconocimiento de cara a las adaptaciones pedagógicas, que luego ya sabemos cómo todavía lastramos ese 130, pero claro, te quedas con un 125 que a efectos oficiales, que no es a efectos de familia, porque a efectos de familia todos sabemos que nos da exactamente igual un 125 que un 138, nos da exactamente igual porque vemos que las necesidades son las que son, que el niño pues necesita esa ayuda y que además te los da, vamos, que no nos cabe ninguna duda, pero a efectos del reconocimiento oficial, ¿cuántos peques se quedan en puertas? Que yo creo que es que eso no se sabe, o sea, que directamente se aplica la media aritmética y chimpún, ahí se queda la historia. Por eso lo comentaba, porque últimamente me llegan muchos informes de gente que ya está evaluada y Sí. vuelven porque no les pagan, ¿no? Y le ves que en la evaluación había más de 25 y han calculado la media y no han calculado el índice cognitivo global, ¿no? Y entonces, bueno, ahí el libro este explica, es un libro que viene cuando te compras el WIS, que es la maleta súper grande, Sí, ¿no? el gordote. Exacto. Y explica que cuando hay más de 25 de diferencia hay que calcular el índice cognitivo global. Entonces, si os pasa, decirle a vuestro psicólogo, oye, ¿y no habría que calcular el Índice, índice cognitivo global? índice cognitivo global. Yo eso ya me lo tatúo aquí. O sea, Exacto. pero bueno, es que como vemos de todo, como vemos que a la hora de las evaluaciones, la mayoría, es verdad que la mayoría luego te pasa en el WISC o si son los chiquititos el WIPSI, pero sí que es verdad que la mayoría hace el WISC y ya está. Entonces, bueno, creo que es un recurso muy bueno para que las familias lo sepan ver, identificar y decir, no, no, que esto viene por aquí y la solución en este caso sería esta. Nos toca hacer una labor de divulgación ahí, una labor de enseñar, pero creo Anaís, que eso es un puntazo, de verdad. Sí, sí, pues eso en principio es así. ¿No? Entonces, sí, casi todos los psicólogos pasamos el WISC, porque la escala Wechsler es como Dios. ¿No? Entonces,
Wish, el Wipsy y el Wise cuando son más grandes y todos hacemos lo mismo, porque además va muy bien porque mira el perfil también, ¿no? Entonces casi siempre pasamos ese y resulta eso. Y muchas veces me encuentro que no lo tienen puesto, ¿no? Y habría que haber calculado el otro, ¿no? Y entonces te quedas en plan de, bueno, entonces aquí falta, por eso muchas veces no te cuadra nada y es porque falta hacer esa parte, ¿no? Exactamente. Estoy leyendo los comentarios por aquí. Hay uno que no lo entiendo muy bien, pero bueno, si está por aquí, él dice, y no es más que los niños de alta capacidad llevan a mostrar signos de TDAH sin serlo, solo por la sobre la excitabilidad parecerlo. Sí, yo creo que lo he entendido. Creo que sí que hay muchos niños que muestran signos de TDAH sin serlo, porque se aburren, por ejemplo. Entonces, a lo mejor no son tan impulsivos, pero están tan aburridos que se mueven a lo mejor más que otros niños en clase, se muestran más inatentos y a lo mejor no tienen esa dificultad de atención, ¿no? Entonces, muchas veces cuando es que muchas veces, por ejemplo, la duda cuando te vienen ¿es que tendrá TDAH? Y luego la atención es normal y entonces le miras y es que cognitivamente está muy alto y entonces es un niño que se aburre un montón, ¿no? Y entonces siempre lo ven en la luna de Valencia porque no le interesa aquello, ¿no? Y entonces la diferencia está que cuando haces una actividad que al niño sí que le interesa mucho, si el niño puede mantener o no la atención en esa actividad. Entonces, ahí es donde ves la diferencia. Un niño que sí que tenga TDAH, aunque le interese muchísimo la actividad y se lo esté pasando súper bien, no se puede estar solo en eso. Sí, y un nene que se muestre hiperactivo o se muestre inatento, pero sí que tenga buenas habilidades de atención, sí que está atento cuando la actividad le interesa muchísimo. O es un juego. Por eso hago muchos juegos. Claro. Juego mucho en también. Sí. Me dice, Vicky Sales, dice, en los niños con altas capacidades ITEA, los electroencefalogramas con irregulares por alta actividad cerebral, no sé si yo creo que son los encefalogramas, son irregulares por alta actividad cerebral. Yo no tengo ni No lo idea. Esto tendría que ser un neuropsicólogo. Yo no soy neuro, soy clínica, pero no tengo ni idea de los encefalogramas, cómo salen en niños con TEA y con altas capacidades juntos. Esto, un neuro, a lo mejor te sabría Yo responder. creo que sí, que hay pruebas que son más específicas. Dice Nati Noma, dice, mi hijo tiene total 135 en CI, pero mi hijo tiene el puntaje más bajo en velocidad de procesamiento. Es TEA. ¿Eso qué significa? Vale, pues en principio, si tiene el puntaje más bajo en velocidad de procesamiento, lo que significaría es que a la velocidad de procesamiento en principio le cuesta un poquito más, ¿vale? La velocidad de procesamiento es la capacidad de dar respuesta rápida a lo que se ve visualmente, ¿no? Entonces, a veces es por un tema visual. Entonces, yo, por ejemplo, si da muy baja esa respecto a todas las demás, siempre digo, ves a ver al optometrista a ver si para descartar, ¿no? Que a lo mejor no tiene nada. Pero a veces puede ser que tenga alguna dificultad en la visión o una cosa que se llaman movimientos sacáticos que sean irregulares y que el nene a veces eso dificulta lo que son las pruebas de velocidad de procesamiento. Si tiene esas dificultades, bajan un montón, ¿no? Luego también a nivel psicomotriz habría que verlo. Si, por ejemplo, en esas pruebas necesitas escribir. El niño son las únicas dos pruebas del WISC que el niño necesita escribir. Entonces, hay niños que cogen el boli de una manera muy rara o que dificulta mucho la movilidad de la mano. Entonces, eso afecta a la velocidad. Claro, si yo cojo el boli de una manera que no muevo bien la mano o me cuesta, no puedo ir tan rápido. Entonces, a lo mejor no estoy valorando solo su velocidad, sino también su psicomotricidad a la hora de escribir. Entonces, son cosas que yo miraría. El TEA, el trastorno del espectro autista, en principio no tiene que ver con la velocidad de procesamientos. Es que a lo mejor este nene tiene doble excepcionalidad y tiene los dos diagnósticos. Entonces, falta la parte de velocidad de procesamiento. Las
las habilidades cognitivas se pueden entrenar. Entonces, un nene que tenga un perfil con con una habilidad muy baja respecto a las demás, es recomendable intentar que esa habilidad mejore, ¿vale? Porque si no acaba siendo como frustrante, porque es como, quiero hacer esto y no me da, y es como que tengo muchas ideas y no me da tiempo de sacarlas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para hacer velocidad de procesamiento, hay muchos juegos que son muy divertidos que pueden hacer. Está el Speed Cubes, el Jungle Speed, el Memory pero boca arriba y jugar a juntar las parejas más rápido que nadie, el Lince. Hay un montón de juegos que se trabaja a velocidad de procesamiento, el Double también, y les suelen encantar porque son muy dinámicos y son muy rápidos. Entonces, también si haces, por ejemplo, puzzles contra reloj, también estás haciendo organización visoespacial a la vez que haces velocidad de procesamiento. Entonces hay muchas maneras No lo estoy de... apuntando aquí. Hay muchísimos juegos que sirven para trabajar temas bueno, temas cognitivos, ¿no? Entonces es cuestión de ir viéndolos, de conocerlos y de jugar, porque es una manera muy divertida de ayudarles. A ver, me dicen que mire la zona de pregunta. Dice, mi hijo tiene velocidad de procesamiento bastante más bajo que lo demás, pero por su perfeccionismo, eso es lo que nos dijo la orientadora. También puede ser. Sí, 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 porque hay niños que te repasan, que tú le dices, ves todo lo rápido que puedas y si te equivocas no vuelvas atrás. Yo siempre les digo, porque tardamos más y esta prueba va con tiempo. Y entonces hay niños que aún así te repasan y es que a raíz esté equivocado, te ponen a tacharlo, que no taches, que continúes. Y el niño, y entonces, claro, le disminuye la puntuación porque por perfeccionismo lo intenta hacer todo súper mega bien. Claro. Eso también es un ejemplo de cómo trabaja en el cole, porque a lo mejor es un niño que en el cole a lo mejor no se llega nunca a aburrir porque lo hace todo tan súper perfecto que ya con lo que le piden normal, él ya se entretiene muchísimo a hacerlo todo súper bien, ¿no? Entonces también te sirve como observación de, ostras, pues probablemente encontraríamos eso en el cole. Dos preguntas más y salvo que ya vea por aquí. Dos, dice, ¿cómo se puede mejorar a nivel visomotriz? La parte pues mira, todo lo que es la velocidad de procesamiento también mejora la parte visomotriz. Luego también la parte de hacer puzzles, encajar piezas de encaje, los legos, todo eso es visomotriz también, porque es verlo, organizarlo mentalmente y motrizmente mover las manitas para construirlo, ¿no? Entonces, todo lo que incluya, bueno, todo lo que incluya organización en 3D y puzzles, aunque sean en 2 dimensiones, también sirven, porque necesitas hacerte una imagen de cómo va y de esta pieza dónde va, ¿no? Y entonces es la parte visomotriz. Y todo lo que sea velocidad de procesamiento también hace parte visomotriz, pero a otro nivel, porque incluye la parte de velocidad de hacerlo corriendo. Y otra pregunta que tiene por aquí, dice, ¿la prueba de cubos qué resultado se mira? ¿En puntuación directa o puntuación escalar? Siempre mirar puntuaciones escalares. La puntuación directa es la puntuación que ha sacado el niño en esa prueba. Pero, por ejemplo, en un WISC, que mides niños de 6 hasta 16 años, no es comparable una puntuación directa con otra. Entonces, cuando yo lo paso a puntuación escalares, yo estoy mirando los grupos de niños de su edad con sus años y sus meses. Entonces, ahí sí que me está diciendo la media, en la puntuación escalar la media es 10 y me está diciendo, ya te da bastante, bastante información. Por ejemplo, un niño que te saca un 19 es la puntuación escalar máxima, es que se le da súper mega bien, ¿no? Un niño que te saca un 11 es que se le da bien cerca a la media, pero bien. Un niño que te saca un 5 le está costando esta prueba mucho, ¿no? Entonces, siempre la puntuación escalar siempre te da más información que la puntuación directa, porque de hecho, además, la puntuación directa varía también en cada subtest según el número de ítems, etcétera, ¿no? Entonces, Mira, pregunta Patricia Barona, mi hijo tiene más baja la comprensión verbal. Creemos que la prueba fue en castellano,
pero él solamente ha aprendido a leer y a escribir en euskera. ¿Qué opinamos? Puede ser, puede ser. Yo, de hecho, el WIS que está en castellano, yo, por ejemplo, como soy catalana, ¿no? Entonces, los niños que me entran hablando en catalán y que todo el rato me hablan en catalán, yo le traduzco la prueba mientras te la voy haciendo. Porque si él tiene un idioma natal que lo domina mucho mejor que el otro, en esta prueba va a darme mejores puntuaciones si se lo hago en su idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo sepa, no está traducido al catalán, o al menos yo no lo tengo, y entonces se lo traduzco yo, porque yo sé suficiente como para poder traducirlo. Entonces estaría guay que le pudiera evaluar una persona que supiera mucho euskera y le pudiera hacer la traducción con su idioma natal, porque es el que mejor se le da. Claro, obviamente, es que si no es un sobreesfuerzo y eso todo te va a medir los tiempos, te va a generar más cansancio, es lo suyo, hacerlo en la lengua en la que él esté más suelto. Dice Noma, dice, ¿sería bueno decirle en los diagnósticos a los niños? Mi hijo tiene TEA y altas capacidades, tiene 8 años y no le he dicho que tiene TEA ni nada. Sin embargo, va a terapia 2 días a la semana de teofonoaudióloga. Anaís, Bueno, yo creo que es bueno que lo sepan, porque pertenece a su autoconocimiento. Lo que tendremos que pensar es la manera en que se lo decimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el diagnóstico de altas capacidades, yo creo que es bueno transmitir que hay esas altas capacidades, pero que eso significa que aún así se tendrán que esforzar por conseguir las cosas que quieran, que no son solo las capacidades, que también tiene que haber su trabajo personal detrás, que significa pues que a veces razona cosas diferentes y que eso está muy bien, pero que eso no significa que los demás razonen peor o que, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante porque primero que los niños ya notan las cosas, ¿no? Entonces ellos ya tienen una idea. Si tú no se la dices, su idea a lo mejor es muy loca y a lo mejor les dificulta o les perjudica más. Y si tú se lo dices, controlas lo que le estás diciendo. Luego, por ejemplo, yo me he encontrado muchas veces con niños que ellos mismos me dicen, mira, Anaís, yo vengo aquí porque... Y te sueltan su idea, ¿no? Y dices, uy, uy, uy. ¿No? O que me dicen, vaya pero tú dime por ensaladilla qué que vengo. tenemos en la cabeza. Sí, sí. Entonces yo creo que si se lo explicamos, les hacemos un favor, porque ellos quieren saber y al final tienen su derecho también de saber, ¿no? Pero hay que pensar bien cómo se lo vamos a explicar, ¿no? Y hacerse una organización. Y luego siempre de la parte más sencilla posible y a raíz de las preguntas que nos vayan haciendo, intentar contestarles, porque a veces también nos hacen preguntas que es en plan de, bueno, pues eso no te lo sé contestar, ¿no? Entonces, intentar contestar dentro de lo que ellos, de sus intereses y de sus inquietudes. Sí, yo como madre lo tengo muy claro que es necesario que lo sepan, ¿eh? Además, hilo con otra pregunta que nos acaban de hacer de con qué edad habría que decírselo. Yo, mi opinión es que primero es necesario que lo sepan tal y como lo sepamos nosotros, o sea, en el momento de recibir el diagnóstico, que no me gusta la palabra diagnóstico, a mí me gusta la palabra evaluación. Diagnóstico sigo pensando que el concepto de la RAE es asimilado a un término sanitario y esto yo creo que no tiene nada que ver. Entonces yo me resisto a utilizar esa palabra, que me perdonen, pero es que no la voy a decir. Me gusta evaluación, además creo que es como más friendly, como más acogedor la palabra, ¿no? En cualquier caso, sí que creo que es necesario que se le diga porque lo que tú decías, en el caso de no decírselo, ellos lo van a achacar a la culpa, a la rareza, a que son diferentes, pero no lo van a saber, ellos lo sienten, pero no son capaces muchas veces de verbalizarlo. Entonces muchas veces nosotros somos los que le tenemos que dar ese empujoncito, ¿no? Entonces creo que es fundamental que lo sepan para que ellos poco a poco vayan creciendo. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando se lo digamos, también nosotros tenemos que saber muy bien qué es lo que es y nosotros tenemos que hacer un previo proceso de formación, porque a lo mejor se lo decimos sin saber todo lo que ello supone y no es decírselo por decírselo, porque tampoco sea una conversación que posiblemente salga todos los días a la hora de cenar, ¿no? Sí que es verdad
que creo que es necesario decírselo para que ellos lo sepan, pero hay que saber cómo transmitírselo, porque si tú les dices que tiene una capacidad enorme, puede ser un arma de doble filo para decir tengo una capacidad enorme, pero ¿para qué? Porque entonces también me puedo escudar en la alta capacidad para no hacer otras muchas cosas. Puede ser como un escudo más que una parte como una parte inherente a ellos, ¿no? Entonces creo que es muy necesario que cuando se hable con ellos, se hable, pero que también los padres tenemos que saber cómo decirlo, que no vale ahí a la ligera decir, bueno, hijo, tú tienes alta capacidad. Creo que no, porque a lo mejor les podemos hacer una idea equivocada. Exacto. Yo casi siempre cuando hago la evaluación, cuando acabo, hago una sesión con los papás para explicarles los resultados a los papás. Y yo les recomiendo que se lo expliquen a los hijos, ¿no? Y algunos papás me dicen, te lo traigo y se lo explicas tú. Y dices, bueno, pero siempre les digo, ahora asimilarlo, ¿no? Colocarlo en su lugar, ¿no? Pensar cómo se lo queréis transmitir y luego se lo explicáis. Y si sí que me piden, por ejemplo, si me piden consejos y de que les explico opciones, ¿no? Pues tengo unos papás que lo explicaron así y parece que funcionó. Luego, por ejemplo, yo muchas veces les explico tengo un vídeo por ahí que explica lo de los vasitos, ¿no? Pues las capacidades, es así como súper mega simple. Las capacidades serían como el vaso, tienes el vaso más grande, pero si no lo llenas de esfuerzo, y ahí son los M&M's, que a mí es que me gusta mucho el chocolate. Entonces, si no lo llenas de esfuerzo, de trabajo, de ilusión, de proyectos, de que hagas cosas, tendrás un vaso muy grande pero no muy lleno, ¿no? Y entonces a lo mejor te interesa más el otro que es más pequeño pero está tan lleno de M&M's, ¿no? Y entonces es, bueno, llenarlo siempre es faena tuya. Siempre eres tú quien tiene, ahí sí que eso se lo digo a los niños, pero en realidad luego pienso que es faena de todos, porque como sociedad también le tenemos que dar esos M&M's para que los puedan meter, ¿no? Entonces, desde el cole, bueno, desde todas las partes, hay que darles a estos niños también esos recursos que muchas veces tampoco es fácil que los consigan, ¿no? Pero sí que a ellos sí que les digo para que también se responsabilicen, porque muchas veces también algunos es en plan de, bueno, como ya tengo altas capacidades, ya no hago nada más y ya voy a probar siempre, ¿no? Y es en plan de, bueno, que a lo mejor apruebas, pero que lo que te tiene que importar es el esfuerzo, el aprendizaje, lo que tú te lleves de eso, ¿no? Y eso siempre será más rico si has puesto algo de tu parte. Totalmente. Entonces ahí Yo, de hecho, yo cometí un error y lo dije en el directo con Rocío Illas que hicimos sobre cómo decirle que debe ser alta capacidad. Yo cometí el error de decir que era, pues como ella tiene los ojos verdes, digo, bueno, hija, pues tener la alta capacidad es como tener los ojos verdes. Y no es así, porque la inteligencia no es estática. Entonces, los ojos verdes, hombre, lo normal es que nazcas con los ojos verdes, a veces se te pongan un poco más pardos, a veces un poco más brillantes, según te dé el sol y la luz, pero lo normal es que sigan siendo verdes. Pero la inteligencia sí que es verdad que no les podemos dejar caer que porque ya han nacido con una alta capacidad, ala, ya está todo hecho. Entonces creo que lo que tú decías, que es lo que a mí en ese momento el símil no me valía, es precisamente esto. Sí, es verdad, tú tienes unas condiciones de nacimiento innatas muy buenas, pero que las tienes que mejorar, o sea, tú las tienes que desarrollar, las tienes que potenciar, tienes que desarrollar en función, pues lo que tú decías, no solo lo que es la persona, sino lo que es el ambiente, y todo eso hará que tu alta capacidad se convierta en talento. Si no, yo no creo que la inteligencia se esfume, no creo que se evapore, pero no llegará a donde podría llegar. exacto. Además, eso yo les explico esto de los vasitos, ¿no? Y luego les explico que además el cerebro es neuroplástico, que esto es como si fuese un poco de plastilina, ¿no? Y le decía, entonces este vasito, si tú no lo usas, se va haciendo más pequeño, ¿no? Sí que es verdad que no se esfuma, pero sí que hay mecanismos como la poda neuronal, etcétera, que hacen que no se pueda acabar desarrollando todo el potencial si durante X tiempo, mucho tiempo seguramente, no se sabe cuánto, dependerá también de no se usa o no se estimula. Por eso es muy importante también que hay familias que me dicen, bueno, ¿qué hago? Si me pide hacer multiplicaciones, no se las doy, ¿no? Porque entonces va a ir demasiado avanzado y no sé qué. No, si te lo pide, tú se lo das. Porque si te lo pides, porque lo estás necesitando, ¿no? Entonces, para no vayamos a podar una cosa que a lo mejor luego la necesitamos, ¿no? Y entonces
ir ofreciendo a medida, sin forzar, pero a medida que ellos te van pidiendo. También los niños saben mucho sobre lo que necesitan y te lo piden. Entonces, los papás también tenemos pues eso, que ir ofreciendo e ir abriendo ventanas, ¿no? Porque a lo mejor hay una ventana de conocimientos que era desconocida para él hasta ese momento y tú se la abres y a lo mejor luego le encanta y a lo mejor descubre pues que le encanta la paleontología, ¿no? Y dices, bien, ¿no? O a lo mejor se la abres y no le gusta y ya está, y vamos a otra ventana. Entonces, eso es un poco la función de los demás, de los papis, del entorno y del cole a veces también, ¿no? Bueno, debería también de ser. Y entonces es la manera también de que ellos vayan encontrando, porque también se dice, bueno, intenta alimentar mucho sus intereses. Y hay padres que dicen, es que no tiene intereses. Bueno, pues ayúdale a encontrar sus intereses. Pues a lo mejor es que ahí es donde tenemos que ir. O sea, porque a mí muchas veces me dicen, es que no le gusta nada, es que no le interesa nada, es que no brilla en nada. Bueno, es que no tenemos que brillar todos a la edad de 4 años. Es que a lo mejor hay momentos en los que te descubres brillando en otra cosa. Échale tú años. Entonces lo que tenemos que hacer es ofrecerles estas oportunidades, que no les tiene que gustar ni todo, ni ser todos buenísimos, sino simplemente, bueno, dar esa oportunidad, lo que más o menos le guste, pues ir fomentándolo, y lo que no, pues ya sabemos por dónde no ir, ¿no? Exacto, ahora me he acordado con lo de brillar con una parte de las creencias disfuncionales que no he explicado, que es esto de que una típica también en altas capacidades es que como a veces hay puntos fuertes muy fuertes o talentos muy fuertes, hay otras que están normales, pero tenemos un sesgo como que eso está muy bajo, que no está bajo, está normal. Lo que pasa es que comparado con tu otro punto súper fuerte, pues te parece muy bajo, ¿no? Y entonces muchas veces, también intentando proteger la autoestima, la persona rechaza aquella parte que está normal por considerar que se le da mal. Y entonces ahí se está perjudicando, porque esa parte a lo mejor no se le da mal, a lo mejor se le da normal. Lo que pasa es que no tiene tanta super facilidad como, yo que sé, por ejemplo, si tienes un talento artístico y las mates se te dan normal, no, pues a lo mejor en las mates no tienes tanta facilidad como para hacer obras de arte, pero no es que se te den mal, es que lo de las obras de arte es lo que es exageradamente bueno, ¿no? Y entonces hacen como este sesgo que por otra parte pues es normal, ¿no? Pero no les beneficia. Y entonces se convierte también como en una creencia limitante porque también se limitan por ejemplo, pues en las mates o en la parte en que consideren que ellos se les da peor de lo normal. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Y si no, pues lo dejamos aquí, que mi catarro me está dando una tregua. Oye, no sé si es que como el tema me apasiona tanto, me meto y luego ya se me olvida. Que de verdad, muchísimas gracias, Anaís. Como siempre es un placer que nos expliques cosas. Este mundo nos apasiona, pues que aprendemos tanto contigo y además como lo haces así como tan fácil, ¿sabes? Que dices, mira, como si fuera tal cosa, ¿sabes? Y me estás contando una cosa súper compleja. Así que de verdad, muchísimas gracias, Anaís, por este ratito. Que vaya súper bien el libro, porque yo creo que lo has hecho con muchísimo cariño y yo creo que eso se nota. Y además es que es muy bonito, es muy tierno. Y a ver, una pregunta más. Venga, a ver, Nati, corre que nos vamos. Dice los nombres de los juegos. Jungle Speed, el doble, el lince. ¿Cuál más habías dicho? Speed Cubes, que es de cubos. Ah, ahora me he acordado de otro. Hay otro que se llama Aligali, que se escribe con H-A-L-L-I, y luego Gali, que este es que también es velocidad visoperceptiva con cálculo. Es interesante porque añade la parte de cálculo, pero solo con sumas hasta 5. Pero cuando los niños son más grandes, yo les hago hacer otros tipos de cálculo con esas tarjetas. Por ejemplo, y si multiplicamos así, incluso puedes hacer tarjetas tú con más números para hacer más diferentes cálculos. Entonces, de frutas, 5 frutas iguales en la mesa, ahí tienes que tocar la campanita. Y entonces hay velocidad y cálculo, porque tienes que sumar 5, porque a veces hay una carta con 5, pero a veces hay una con 4 y otra con 1, ¿no? Y hay que ir sumando. Si quieres, Anaís, como tú conoces los juegos, si quieres luego en tu Instagram, en el directo o por stories o como sea, si quieres,
ponlos tú, cuáles son los estos para que los vean y los puedan trabajar. ¿Te parece? Porque vamos, yo muchos los conozco, pero otros no, o sea que lo puedo poner y lo puedo poner mal. Así que en cuanto a los colegios, que si había escuelas solo de alta capacidad o deben de estar en el sistema regular, que mi hijo se aburre bastante, pues no hay escuelas de alta capacidad. Y tampoco creo que sea bueno que haya escuelas de alta capacidad. Yo creo que en el mundo idílico sería vivir, o sea, que los niños pudieran ir a un colegio absolutamente, vamos, como son todos, normales, y que se atendieran sus necesidades de una forma individual. Pero ese es el mundo de Yupi, donde sabemos que realmente eso no existe, pero también sé por experiencia, sobre todo en Estados Unidos, donde sí que se han desarrollado proyectos de escuelas solo de alta capacidad y bueno, pues los resultados no han sido tan buenos como se esperaba. Sí, es eso, ¿no? Que sí que, por ejemplo, hay programas de enriquecimiento, cosas así, que pueden ir bien, porque como el mundo idílico no tampoco es tan idílico, ¿no? Que puede ir bien para un poco intentar suplir las deficiencias del mundo que sí que tenemos, ¿no? Pero también es bueno aprender a relacionarse con personas que también, bueno, pues que son diferentes y que porque al final el grueso de población no es con altas capacidades. Entonces, está bien que se pueda uno relacionar con todo el mundo y si luego tienes tu grupo de amigos, que sois dos o tres, que tenéis altas capacidades y que tenéis muchas más cosas en común, pues genial. Claro. Y ir Es que combinando. el mundo es el que es, vivimos como vivimos y sí que es verdad que al final tú acabas buscando gente que tenga tus mismos más o menos intereses, esto se nota mucho más en edad adulta, en los niños es más difícil, pero también hay que ver como que los colegios no solo es el talento, el desarrollo del talento y la parte cognitiva, también hay otras muchas cosas que se tienen que aprender como niños en un entorno con niños. Entonces, bueno, las habilidades sociales, el vivir en, pues eso, la solidaridad, todos los atributos, no sé, se me ocurre, todo eso hay que trabajarlo con otros niños donde a lo mejor tú eres de una capacidad, pero otro tiene otra cosa, otro es de otra forma y tenemos que saber que ese es un reflejo de la sociedad, que lo normal no existe, es que no existe, que lo común es que cada uno seamos diferentes. Entonces, que yo tengo una cosa y el de al lado tiene otra. Entonces, pues esto, vamos a buscar en qué podemos estar a gusto los dos. Entonces, si eso haces pequeños guetos, pues al final a lo mejor es más complicado y aparte que es que jurídicamente y de una forma, o sea, el sistema educativo no está pensado así, o sea, está pensado para intentar integrar en el aula a todo. Lo que pasa es que, claro, eso se queda en principios, pero luego la parte ya práctica, pues es un poquito más complicado. Sí que hay coles, por ejemplo, que hacen lo de los programas de enriquecimiento dentro del cole. Muy pocos, pero alguno hay. Pero ya está, esto es lo máximo que yo conozco de especialización en altas capacidades dentro de un cole. Porque es eso, que al final es muy rico tener gente muy diversa en todos los sitios, ¿no? Y en el cole también porque hay una parte de conocimientos, pero hay una parte muy grande de lo que decíamos, ¿no? De desarrollo emocional, desarrollo social, aprendizaje a convivir con personas que todos somos diferentes en cosas, ¿no? Y a convivir y a sobrevivir. Exactamente. Bueno, ahora ya sí que sí, porque como sigamos aquí nos dan las 9 de la noche y tú tienes peques, yo tengo un trancazo que no veas. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos. Mira, dice Nati, ¿tienes un contacto donde podamos escribirte? No sé quién es Nati, supongo que será Anaís, ¿no? A lo mejor soy yo. Tengo en Instagram que se llama Nati, Creative. Nati, no, a lo mejor Nati es otra. Ah, mira, Nati, aquí sí, Nati es otra persona que está en el directo. Entonces supongo que será que quieren hablar entre ellas. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias Anaís, un besito y cuidaros mucho. Así que espero que os haya gustado y que os haya ayudado, por lo menos tanto como a mí. Sí. Muchas gracias, Bea. Seguimos en contacto. Adiós. Adiós.